Bueno, una vez más damos la bienvenida a este rumbo de la tarde, distinguido Chanel Rosa. Que ya es un habitué, ya es un habitué. Sí, ya es de aquí. Fue director del Servicio Nacional de Salud. Vamos a tratar temas, ¿verdad? Respecto. Que no sea chicharrón y mi sándwich. No. Chanel, bienvenido. Y gracias. Un placer para mí estar por aquí. Gracias. Bueno, sí, Chanel, en principio resaltábamos la noticia del gremio médico, Waldo Ariel, que pudo lograr reunirse con el ministro de Salud, con Mario Lama, para discutir un acuerdo. Antes de entrar en detalle, me gustaría conocer cuál fue tu experiencia mientras estuviste al frente del Servicio Nacional de Salud con los gremios. Bueno, ya formalmente buenas tardes. No, mira, en salud hay un tema fuerte con los gremios, porque no solamente en el colegio médico. Salud, contrario a educación, que educación está la ADP, salud tiene 15, 16 gremios, porque está el gremio de 2 médicos, están los gremios de enfermería, que son 7 u 8, el gremio de odontólogo, el gremio de bioanalista, etcétera. O sea que hay un mundo gremial impactante y que lógicamente te resta mucho tiempo para dedicarle a esos aspectos. Yo, y debo decirlo, antes y después, siempre he estado de acuerdo que los gremios reclamen derechos perjudicando los derechos de los demás. Yo creo que hay, de hecho, y no sé por qué las autoridades no recibieron antes al doctor Waldo Suero, porque no hubiésemos evitado 2 días de paralización de labores, que eso significa gente que tenía su consulta, que fue para otro día, enviada para otro día, gente que tenía su cirugía programada, que ahora tiene que programarla para otra fecha. En muchos casos esa gente ya se han preparado, o se han hecho todos sus análisis, todas analíticas, etcétera. Pero en el caso particular, que yo estuve 2 años, allá yo no tuve nunca una huelga general, yo siempre tuve una muy buena relación con el colegio médico, habían huelgas parciales, por ejemplo, era ya una costumbre la huelga en Mao, no sé si ustedes se acuerdan, hoy todos son funcionarios del actual gobierno, por lo tanto ya la huelga no existe en Valverde Mao, pero igual terminamos con muy buenas relaciones, esos muchachos, como yo les digo, los tigres de Mao y nosotros. Los neutralizaron con buena relación. No, y o sea, sobre todo eso, escuchar a la gente, a veces yo tenía razón, a veces nosotros teníamos la razón, o a veces ellos tenían razón, pero habían cosas que pedían que no eran fáciles de complacer y ellos lo entendían, porque si tú te reúnes con la gente y le explicas, generalmente la gente entiende, pero es un mundo complejo el tema de los gremios y la salud pública en el país. Afortunadamente ya no va la marcha para este jueves y ojalá que se llegue a un pronto solución de los temas que planteaba el colegio médico. Chanel, usted que tuvo la oportunidad de conocer bien a fondo el sistema de salud en República Dominicana, ¿cómo ve los avances desde el tiempo que estuvo ahí al frente hasta ahora? Bueno, vamos a verlo en términos de indicadores. Mira, en salud y seguridad social, que son 2 temas muy, muy afín. Yo recuerdo, y creo que lo comenté aquí, cuando el señor presidente fue a su último discurso de rendición de cuentas, hablaba de el único indicador que él mencionó era el tema de que se daban más servicios, o sea, que se daban más consultas, que se daban más cirugías, etcétera. Eso no es un indicador de avance en un sistema de salud, porque eso puede deberse a que haya más enfermedades, más gente enferma. No necesariamente, por ejemplo, los años que aquí son, que en el país son epidémicos en dengue, tú vas a tener un desborde de la atención a la salud. Ahora, ¿por qué cuáles son los indicadores que un sistema de salud te hacen eficiente o no? Primero, mortalidad materna. Mortalidad materna, nosotros somos uno de los países de más alta mortalidad materna en América Latina, lamentablemente. El año pasado... Por cierto, vi que una declaración de Soraima pidiendo que a Salud Pública... Sí, Salud Pública cometió un error, yo entiendo, porque ellos habían hablado de una disminución de la mortalidad materna en el año 24 respecto a 2023. Si bien es cierto, esa reducción fue de un 2%, que eso es imperceptible. Pero lo que dicen los mismos datos del Ministerio de Salud es que hubo un ligero aumento. Igual también imperceptible, pero no avanzamos. Señores, en la actualidad, la mortalidad materna, nosotros cerramos el año pasado con 124 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, que así que se mide ese indicador. Que reitero, uno de los indicadores más que muestran mayor eficiencia de un sistema de salud. En el año 91, que fue el único año que yo tuve completo en el servicio, ese indicador descendió a 91. O sea, estamos hablando que ha aumentado de aquí, del 19 para acá,
de 91 mujeres que morían por cada 100.000 niños nacidos, por cada 100.000 partos, hoy mueren 124. Igual ha pasado con otros indicadores, con la mortalidad neonatal, que tampoco hemos tenido avances importantes. Ahora, ¿qué ocurre? Yo creo que los funcionarios del sector salud, ocurre como muchos otros funcionarios, que a veces tú tienes que sincerizarte con la población. Yo siempre digo, construir hospitales, rehabilitar hospitales, equiparlo, eso es lo más fácil. Eso porque tú lo que requiere de dinero. Por cierto, debo decir que no estamos teniendo la más baja ejecución que hemos tenido en años en el sector salud. Nosotros estamos gastando alrededor de 1.7% del PIB en salud ahora mismo. Wow. Lo que lo convierte en la más baja inversión en salud de América Latina después de Haití y Guatemala. Pero en salud, solamente en la parte médica o salud cuando salud, con sentido las general, aguas, el sentido general, y todo exacto, eso sí. ahí metido. Porque Así eso es algo que la gente no sí, sabe. claro, exacto, que exactamente. En el presupuesto de salud están claro, todas las aguas, INAPA, el Corazán, todas las demás, la CAS, etcétera, así todo eso ahí. Todo es parte de salud. O sea, la parte pero ¿cómo así? Yo desenreden esa tripa. Como cuando tú hablas del gasto en salud, en la función salud, en el presupuesto, le asignan una función, tú sabes, determinada. Y ahí va incluido todo lo que gastan las aguas. Porque eso es parte de salud también. O sea, del presupuesto de salud se desprende el presupuesto para esas instituciones que trabajan con agua. Está en el mismo renglón. Se supone que el agua tiene que ver con salud. No es en todos los países así, pero aquí en República Dominicana, en el presupuesto que está dedicado a salud, incluye la parte de la medicina que conocemos y la parte de agua. No solamente la parte hospitalaria. Entonces ahí es que cuando tú empiezas a digregar de todo eso, te das cuenta que se invierte muy poco en lo que es la salud hospitalaria. Así es, muy poco, pero además el 85% de ese gasto que nosotros gastamos en salud, lo que la gente entiende en salud hospitalaria es sueldo, es salario. O sea, por lo pronto, por lo poco, para medicamentos, para todo lo demás, queda un 15% solamente para... lo cual es bajísimo. Entonces, tú no le puedes pedir tampoco a los funcionarios de ese sector que hagan milagros. Claro. Porque estamos hablando de un presupuesto bajísimo. Ahora, tú tienes que sincerizarte. Yo recuerdo que yo decía, aquí por ejemplo, en la reforma que el gobierno planteó, hablaba de la reforma fiscal. Se hablaba que una parte de esos recursos, creo que es 40.000 o 60.000 millones, iban a ser usados para atención primaria, porque nosotros no gastamos en atención primaria. Y estoy hablando de un tema estructural, o sea, no es un tema de esta gestión. ¿Qué atención primaria? Son las pequeñas clínicas rurales, que les llamaba antes clínicas rurales, que ahora se llama unidad de atención primaria. Nosotros no tenemos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que la gente tiene un problema de salud y ¿va a dónde? Va a un hospital. Entonces se congestionan los mejores hospitales se congestionan. Porque el problema es que pueden resolverse en un primer nivel, en una clínica rural o en un centro médico de atención primaria municipal, no tienen los recursos. Porque no hay, el sector de salud no tiene recursos. Entonces es un tema que nosotros deberíamos debatir en algún momento. Así como debatimos otro problema, yo creo que es un tema que debemos debatir. ¿Cómo buscar recursos para el sector salud? Porque definitivamente estamos llegando a una situación donde no tenemos. Señora, aquí la gente cuando gasta en salud de su bolsillo, el 70% es en medicamentos. Lo gasta. O sea, tú tienes que buscar, de cada 100 pesos que tú gastas en salud, 74% es en medicamentos. Significa eso que tú tienes que buscar de tu presupuesto que tú tienes destinado para otra cosa, para gastar de tu bolsillo en salud, porque también la Seguridad Social apenas te cubre 12.000 pesos. El tema también de la promoción en salud, porque precisamente el presupuesto en salud lleva una parte que es para promoción. Así es. Pero todo indica que no se cumple esto. Solamente cuando nos ponemos en alerta por el tema del dengue, ahí vemos promoción, pero en sentido general, así es. El presupuesto de salud para la promoción como que no lo vemos. No, así es. Nosotros, OPS indica que el 30% del gasto en salud debe ser en prevención, promoción y primer nivel de atención. Nosotros tenemos gastamos alrededor de un 9% en ese renglón. O sea, que es inexistente. Por eso nosotros, y una de las lecciones aprendidas del COVID era eso, la necesidad de gastar en atención primaria y atención en salud. Sin embargo, yo siempre he dicho, yo creo que los subgobiernos deben fortalecer las olvidadas direcciones provinciales de salud, que muy poco se gasta. Ahora, ¿qué es lo que pasa en salud? Y esto que voy a decir es una cuestión que no debería ser, pero es así. Nadie le demanda a los gobiernos que gasten en atención primaria. ¿Qué es lo que la población le demanda a los gobiernos? En hospitales. Y los gobiernos invierten en hospitales. Nunca ustedes van a ver una huelga en una comunidad o una protesta diciendo vamos a invertir más en una UNA. O ni siquiera en una UNA o en promoción de la salud
o en vacuna. Estamos protestando porque aquí hace 2 años no se vacuna nadie. Eso no lo van a ver. Eso es una falta de información también que claro, tiene la población, sociedad, claro, la población así es, en sentido general. Y eso es lo que impacta en salud, gracias, por suerte. O sea, más que los hospitales impactan un 10% a la salud. Sí. Lo que impacta el 90% es promoción, estilo de vida, ese tipo de cosas. Sí, como una forma, ¿verdad?, de reducir el tema de las parturientas haitianas, la situación migratoria que tenemos hoy en día. El gobierno anunció una serie de medidas, incluyendo unos protocolos para el tema de las parturientas, a los hospitales. Hasta ahora, ¿qué te ha parecido? Mira, ahí hay varios temas. Y yo creo que hay un desenfoque. Primero, a los hospitales no solamente van parturientas, como se llama. O sea, van otras personas. Hay gente que recibe quimioterapia. Hay gente, obreros haitianos, que tienen 20 años aquí viviendo y que trabajando en Constanza con esos fertilizantes, tienen un cáncer. Ahora le estamos diciendo a esa persona que trabajó 20 años aquí, mira, ya no te vamos a dar quimioterapia, vamos por tu casa. O una diálisis. Pero hay un tema, señores, yo siempre lo digo, nosotros tenemos un error. Nosotros creemos que las mujeres vienen a parir aquí. Eso es una proporción muy baja. Claro, esas mujeres viven aquí. La mayoría son las mujeres de los que trabajan en la construcción, de los que trabajan en el turismo, de los que trabajan, viven aquí. Hace unos años, aquí se hizo un estudio, no recuerdo, que el 74% de las mujeres haitianas que iban al hospital tenían por lo menos 4 chequeos prenatales. Es decir, que tenían por lo menos 4 meses que se iban al hospital a chequearse. Incluso el caso que hubo en el Ceibo, una comunidad del Ceibo, una señora que murió en Pedro Sánchez, que murió en su casa, los vecinos dijeron que ella había ido todo su chequeo y que sus 3 hijos anteriores habían nacido en el hospital. O sea, vivían aquí, así pasa con muchos. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido la idea, vienen, eso es así. Vienen y yo no sé cómo vienen. Porque tú vas a la frontera y te chequean 5 o 6 veces el carro. No, porque hay mafia que la traen. Entonces ese es el tema. Hay mafia que la traen. Ese es el tema. Yo voy a la frontera y a mí me revisan 4 o 5 veces. Entonces yo no sé cómo vienen desde Pedernales o de Jimaní a la Alta Gracia, a dar a luz, por ejemplo. A usar toda la isla. Es que viven aquí, reitero, muchas de ellas viven, casi todas viven aquí. Es importante. La gestión del doctor Víctor Atala, ¿qué le parece al frente del Ministerio? Yo creo que, mira, el doctor Atala, primero, yo tengo que contextualizarlo en ese sentido. O sea, es una institución que maneja un presupuesto que no es el que requiere. No es y ahí entonces vienen lo que hablaba anteriormente, todos los indicadores. Hay mucho hablar con la objetividad que dan los indicadores. O sea, tú no has podido disminuir la mortalidad materna, tú no has podido disminuir la mortalidad neonatal. O sea, nosotros seguimos teniendo enfermedades que siguen teniendo un peso importante en la salud de la población. No es que 2 años, creo que tiene el doctor Víctor Atala, quizás no sea suficiente para medir una gestión que debe tener mucho más tiempo pero reitero, no es fácil, la complejidad del sistema sanitario no es fácil, porque aquí se hizo creer, como muchas otras cosas, que era fácil manejar la salud. Yo no voy a caer en ese populismo que aquí hubo durante muchos años de oposición del PRM, donde se criticaba todo por criticar. O sea, si hay avance importante, cuando el momento que los indicadores lo digan, yo soy el primero que lo reconozco. Mire, usted era el hombre que en los gobiernos del PLD, usted era el hombre que nombraba a los médicos. Así es. Del sistema que son más de... En el gobierno del PLD no, en 2 años. Yo tuve 2 años. Fue 2 años. 2 años nada más. Bueno, pues 2 años. Parecían... En 2 años usted era el hombre que nombraba a los médicos. Sí. Y el personal de salud en general. Es el personal de salud, pero vamos a los médicos, porque precisamente se ha estado explicando que ya un médico listo para dar servicio a la patria, que estudió para eso, se le hace difícil entrar al sistema. ¿Qué tan complejo es eso? Por eso, pero lo que acabo de decir, porque el servicio no tiene los recursos necesarios para nombrar a toda la demanda de médicos que hay en el país, lamentablemente. O sea, y te digo, no solamente médicos, enfermeras, bioanalistas, etcétera. O sea, eso es un tema, tú tienes mucho mayor oferta de servicios que los recursos que tú tienes para nombrar médicos. O sea, y eso es un caso penoso porque tú tienes... Mira, ahí hay varias cosas. Primero, eso, el tema. Segundo, la mayoría del personal médico quiere estar en las grandes ciudades. O quiere irse a los campos. Ese es un tema. Por ejemplo, el servicio el otro día abrió plazas para el interior del país y no aparecieron muchos médicos para irse a
a Neiva o para irse a otro lugar. Sobre todo cuando están haciendo la residencia. Hay gente que prefiere hacer la residencia en un lugar donde no le paguen y no tener que irse a un pueblo. La residencia no, sí, hacen el internado. El internado. Eso es porque los médicos no son conscientes de la cadencia con la que la gente de los pueblos le trata. Muchos se van y hacen su residencia allá y no quieren venir para acá. Sí, el internado. Así es. No, pero mira lo que pasa con médicos establecidos, porque me lo han dicho. O sea, ellos me dicen a mí, el tema no es ni siquiera de recursos. Es que yo tengo mis hijos en un colegio bilingüe, es que yo tengo mi clientela en la tarde en una clínica privada. Entonces, a mí no es tan fácil yo irme. Nosotros lo que hacíamos era que a veces se designaba un médico y tú le decías, bueno, vamos, usted va a ir 3 veces a la semana a ese centro de salud. La gente ya sabía que esa especialidad estaba y buscábamos otro médico para que fuera los 2 días. Pero no es fácil, no es un tema fácil. Es un tema de... El salario de un médico promedia los 50,000 pesos. No, está más alto. ¿Ya subieron? Sí, ya subieron. En este gobierno... ¿En cuánto está? No recuerdo ahora porque hay varios renglones. Pero eso es un tema que yo reconozco, por ejemplo, en este gobierno, el tema de los médicos, el salario de los médicos se ha aumentado. Varias veces se ha aumentado el salario de los médicos. Ahora, eso no implica que haya tenido una mejor calidad de la atención. Eso es lo triste de eso. Sí. Sobre los medicamentos de alto costo, una propuesta ahí del senador de Barahona, Moisés Ayala, en la cual él sugiere que las ARS cubran ese tipo de medicamentos. ¿Eso perfecto. ¿Cree que sea posible? Ahora, ¿quién lo paga? ¿Quién lo paga? Porque el tema de no es que la ARS lo cobre, pues, sino que se lo va a pagar a la ARS. Porque la ARS no lo van a coger de sus recursos y lo van a pagar. Ese es el tema que pasa con todo, no solamente con los medicamentos de alto costo, sino con todo en salud y en todo. Alguien tiene que pagar. Entonces, ¿cómo se paga? ¿Quién lo paga? ¿Quién lo paga? Ese es el tema. Sí, claro. Es mejor decir que sea el Estado, el gobierno que lo Claro, el Estado tiene un programa de alto costo que ya van más de 7,000 millones de pesos anuales, pero eso es una demanda permanente, señores. O sea, por diferentes razones, aquí se demanda muchos medicamentos de alto costo, lamentablemente. Bueno, muy bien, pues. No vamos a hablar de política. Pregúntale. Es que en el PLD vamos a multarlo. En el PLD no hay política. ¿Cómo está su partido? El candidato ¿Cómo no está se ha su lanzado? partido en el PLD? No. Vemos a Francisco Javier García, que ya ha encendido los motores. Sin embargo, otros posibles precandidatos como que están agachados, arrinconados. ¿Sabes que en el PLD hay una discusión sobre los tiempos en que debe ser realizada la elección del candidato? Ahora el comité político convocó a una reunión al comité central y se va a reunir ahora en el mes de junio, donde se va a establecer la fecha. Vamos a esperar esa reunión a ver qué pasa. Es lamentable que no se haya llegado a un acuerdo en la cúpula del partido, que es el comité político, que yo creo que hubiese allanado bastante el camino, pero así es. Vamos a ver qué pasa. Pónganse en eso, porque el PLD no aguanta una división más. Ni media división. Ni media división. O sea, que vi que este fin de semana arrancó Abel también. Sí, ahora. ya remonte crítico, parece. Y en diciembre se postula el que va a ser el candidato del PLD. ¿Cómo? En diciembre. En diciembre. Gonzalo Castillo Terrero, sí. ¿Cómo? Sí. En diciembre. Si Chanel sabe algo y no quiere compartirlo con nosotros. La información que tengo. Sí, él va a dejar que hagan todo, que escojan, que la consulte y la cosa. Pero bueno. Y se va a presentar. En diciembre. Mucho de Delvi, pues es una primicia. No, pero Delvi Santos es el hombre de la primicia. No. Claro. Simple ciudadano. Con vocación rural. Maneja. Es un hombre que maneja informaciones. Estaba muy bravo. No, pero él escribió una carta. Él escribió una carta. Él escribió una carta y dijo que él no estaba en eso. Así es. No puede. Claro. Incluso renunció al comité político. Sí, claro. Pero parece que está manejando números y le dicen que él en cualquier momento marcaría mejor que Francisco Javier y que Abel. Bueno. Está convencido. Pero él marcaba también anteriormente y no se decidió. No, y cuando tenía sus 38 se fue para su casa en Exacto. vez Bueno. de echar la lucha. Bueno, señores, muchísimas gracias. Gracias, Chanel Rosa, por estar con nosotros una vez más. Dale, Álvaro.